super nuevo ETF con altos dividendos y pagos semanales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, inversionistas? En este video vamos a estar analizando un super nuevo ETF que se está lanzando el día de hoy a la bolsa de valores en el grupo de ETFs que pagan altos dividendos, y lo más interesante, que va a estar pagando dividendos cada semana. Así es que vamos a pasar a revisar cuál es ese ETF que se acaba de lanzar a la bolsa de valores y ver si es que podría ser alguna opción para nuestro portafolio. Ahora, antes de pasar a ver el ETF, hay unos puntos importantes que quiero primeramente mostrarles, explicarles por qué este ETF del que vamos a hablar a continuación es un ETF que en inglés le llaman Short o Inverse. Y vamos a entender primeramente qué es este tipo de ETFs para aquellos que los desconocen. Short o Inverse en inglés sería un ETF corto o inverso. Muchos de ustedes que ya me siguen por algún tiempo en el canal, creo que, perdón, ya entienden ese tipo de ETFs, ya que anteriormente he traído videos haciéndole análisis a este tipo de ETFs, pero para aquellos que apenas empiezan a invertir y desconocen este tipo de ETFs, vamos a explicar primeramente qué es un ETF corto inverso y después pasamos a ver el ETF, ya que este ETF que vamos a ver a continuación está en esta categoría de ETFs cortos o inversos. Aquí tengo un documento con una información sencilla y lo más fácil de entender que pude aquí agregarla. Aquí dice ETF Short Inverse. Esto es en inglés. Short Inverse en español se traduciría a corto o inverso. ¿Qué son estos ETFs? Aquí nos dice, esto significa que el rendimiento del ETF es opuesto al del activo que replica. Por ejemplo, un ETF inverso puede basarse en el índice S&P 500 y estar diseñado para subir a medida que éste se deprecia. Los ETFs inversos o cortos se crean utilizando derivados financieros como opciones o futuros. Aquí está la clave, inversionistas. Hay que entender esto. Por ejemplo, un ETF inverso puede basarse en el índice S&P 500. Aquí estamos viendo un ejemplo con el índice bursátil que es el S&P 500 y estar diseñado para subir a medida que éste se deprecia. Así es que van a ir a lo opuesto del índice o el activo con el que estén trabajando. Aquí nos dice, si el S&P 500 cae de precio, aquí se deprecia, el ETF que está trabajando con este índice, que es el ETF inverso, debería de subir en el precio. Y cuando vemos un alza de precio en el S&P 500, que es con el índice que está trabajando el ETF, en el ETF veríamos una caída en el precio. Así es que van a lo contrario. Dicho eso, esperemos que quede un poco o quede claro. Si no, que lo tengo también en inglés. Ustedes pueden ir a buscar en Google y nomás por ahí agregar qué son los ETFs short o inverse o cortos o inversos. En inglés o en español lo pueden agregar. Vamos a ver un ejemplo para que aún les quede más claro. Aquí tengo un ETF inverso. Vamos a ver primeramente, tenemos la acción de Coin. Vamos a cambiarlo de posición para no confundirnos. Fiat es un ETF de la empresa YieldMax que se llama Short. Aquí dice Fiat YieldMax Short Coin Option Income Strategy ETF. Quiere decir que Fiat es un ETF short o inverso a la acción de Coin. Aquí nos tienen. Y Coin es una acción que está trabajando en la bolsa de valores. Aquí la podemos ver. Aquí está Coin. Aquí está. Aquí la tenemos. Así es que denme un segundo por aquí. Bueno, ya lo corregí por aquí. Y en vez de poner la acción de Coin, había puesto otro ETF. Pero aquí lo tenemos. Listo. Aquí tenemos un ETF que se llama Fiat, que trabaja con la acción de Coin. Y este es un ETF short, aquí lo tenemos, corto o inverso. Quiere decir que va a ir al opuesto de la acción de Coin. Y vamos a ver aquí un ejemplo para comprobar que vean cómo es que trabaja. Recuerden,
estos ETFs van al opuesto del activo con el que están trabajando. Si el activo sube de precio, el ETF debería de caer de precio. Si el activo con el que están trabajando, la acción o el índice, lo que sea, cae de precio, debíamos de ver una alza de precio en el ETF, que es el ETF corto o inverso. Y aquí lo tenemos. Este ETF dice que está trabajando con la acción de Coin. Vamos a ver qué sucede en Coin en un día. Aquí lo tenemos. Aquí está que subió 0.77% en un día la acción de Coin. En el ETF vemos que en ese día hubo una caída de 0.58 y aquí tenemos una alza en el precio. Si se dan cuenta, va lo opuesto. En la acción, que es con la que está trabajando el ETF inverso, hubo una alza de precio de 0.77. Acá en el ETF inverso, una caída de 0.58%. Hasta ahí vamos bien. Vamos a ver en 5 días qué sucedió con la acción. Vemos que hubo una caída de casi del 5% la caída. Vamos a ver qué sucedió en el ETF inverso. Aquí lo tenemos. 5 días vemos un alza casi del 5%. Así es que ahí está bien claro. Los ETFs inversos o cortos van al opuesto del precio del activo con el que están trabajando. Creo que hasta ahí queda bien claro. Si no, pueden pausar el video y repetirlo nuevamente. Aquí este ejemplo está súper claro. La acción, caída del 5%. El ETF inverso, alza de casi el 5%. Dicho eso, vamos a pasar a ver ahora sí cuál es ese ETF, que es un ETF corto o inverso. No vamos a pasar a ver gráficos, ya que como apenas se está lanzando el día de hoy, aún no aparece aquí en esta plataforma, que es la que yo uso para revisar los análisis de los ETFs. Pero vamos a ver en su página. Aquí lo tenemos. Está en inglés, porque muchas veces cuando paso a las páginas al idioma español cambia el nombre del símbolo, y a continuación lo vamos a ver. Este es el símbolo con el que ustedes pueden encontrar el ETF. Quizás en algunos brokers todavía no aparezca, ya que el día de hoy se acaba de lanzar a la bolsa. Dice SLTY Yield Max Ultra Short Option Income Strategy ETF. Es el símbolo, es de la empresa de Yield Max, y aquí nos dice que es un ETF Short. Ahí lo tenemos. Vamos a ver un poco de información en la parte de abajo, aunque no va a haber mucho, ya que recientemente se está lanzando. Aquí está, aquí pueden ver, dice el símbolo es Salty. Día de lanzamiento nos dice que fue agosto 20, pero en muchos brokers y otras plataformas lo están anunciando el día de hoy. Vamos a ver, aquí dicen en qué Primary Exchange, en qué bolsa, New York Exchange, en la bolsa de Estados Unidos. Y pues el expense ratio aquí nos dice que va a ser de 1.24%. Es un poquito alto. Usualmente lo que pagamos en estos ETFs es el 0.99%, abajo del 1%, pero este es un poco más del 1%. Aquí nos dice el precio, cómo se va a lanzar a la bolsa de valores, a $50. Y aquí nos dicen que cuántas posiciones hay ahorita corriendo, una porque se acaba de lanzar, inversionistas. Ahora vamos a pasar a ver un poco aquí la página en español de Salty. Aquí lo tenemos. Vamos solamente a ver la descripción general del fondo. Dice el Yield Max Ultra Short Option Income Strategy ETF SLTY, Salty, es como muchos le están pronunciando. Dice, es un fondo de gestión activa que busca generar ingresos semanales mediante una exposición corta inversa a una cartera de entre 15 y 30 valores de renta variable estadounidenses. Esto es lo interesante. Así es que nos habla que va a estar trabajando con unas 30 o 15 posiciones en su portafolio, que eso es súper interesante. A mí me gustan bastante estos ETFs que tienen un portafolio diversificado. Así es que nos dice estadounidenses y la venta de opciones sobre dichos valores. Salty aplica una estrategia diseñada para obtener primas de opciones atractivas, manteniendo al mismo tiempo una participación limitada en posibles caídas de precio de los valores subyacentes. Hasta ahí vamos bien, inversionistas. Aquí viene algo interesante. Espero todavía por aquí sigan conmigo y acaben de ver el video. Lo que se está mencionando entre la comunidad de inversionistas, entre la comunidad también de esta empresa de Yield Max,
que este ETF va a ser un short o corto, lo que es al ETF de ULTI. Y todos conocen quién es ULTI. Es un ETF que ha tenido unos excelentes dividendos. El pago del dividendo es súper alto. Casi ha estado alrededor del 70, al 80, 90% desde su lanzamiento. Pero lo que ha sucedido, que ha tenido una caída bastante grande desde que se lanzó a la bolsa de valores. Me parece que es un 60%, un poco más del precio que tuvo cuando se lanzó y lo que ha caído. Pero lo que se menciona que este ETF va a ser un ETF que va a proteger a ULTI. Y aquí vamos a ver una información a continuación. Así es que cuando ULTI veamos una caída en el precio, en este ETF podríamos ver una alza en el precio. No les digo con firmeza al 100% porque aquí yo estuve buscando en la página y no veo nada de ULTI. Lo único, aquí estuve revisando todos los detalles. Vamos a hacer un poco más grande aquí esto para que puedan verla. Aquí no menciono que diga nada de ULTI, pero sí menciona de 15 a 30 posiciones en su portafolio. A no ser que se me pase, pero revisé todos estos detalles y no miré nada de ULTI. Por aquí, si ustedes lo miran, me dejan saber o lo ponen ahí en los comentarios. Pero sí, es lo que se está comentando entre la comunidad de inversionistas en ese tipo de ETFs, que este ETF de Solti va a ser para proteger a ULTI, que va a ser básicamente un corto o inverso a ULTI. Y les voy a mostrar a continuación. Aquí no veo nada que diga de ULTI. Bueno, vamos a ver. Ya vimos que nos está hablando de 15 a 30 valores de renta variable en su portafolio de Solti, el ETF corto o inverso. Vamos a ver a ULTI. Aquí lo tenemos, el símbolo, para aquellos que no lo conocen, aunque creo que la mayoría saben quién es ULTI. Un ETF con muy buen dividendo y los últimos 6 meses ha tenido también una excelente estabilidad en su precio. El ETF tiene un muy buen dividendo. El precio sí, una caída bastante grande, pero en los últimos 6 meses una excelente estabilidad en el precio. Vamos a ver qué nos dice ULTI para que vean esta parte. La descripción general de ULTI dice, aquí está, dice, el subasesor de inversiones de ULTI normalmente seleccionará, aquí nos dice, entre 15 y 30 valores subyacentes, principalmente sobre la base de los niveles de volatilidad implícita de dichos valores, y revisará periódicamente la cartera de ULTI para determinar si una o más de sus estrategias de opciones de compra cubierta deben incrementarse, disminuirse o eliminarse. Así es que aquí lo tienen, inversionistas. Esta parte básicamente es similar a lo que estamos viendo en el ETF inverso, entre 15 y 30 valores subyacentes. Y aquí tenemos lo mismo en Solti. Aquí nos está hablando de que ingresos semanales mediante una exposición corta inversa a una cartera de entre 15 y 30 valores de renta variable. Así es que eso sí me hace creer que vaya a ir trabajando muy cerca con ULTI. Y como es un ETF corto o inverso, podríamos ver cuando hay una caída en ULTI, podríamos ver un alza de precio en este ETF. Cuando sea lo opuesto, una alza de precio en ULTI, aquí podríamos ver una caída, y eso sería excelente, inversionistas, ya que de esta forma nos estaríamos protegiendo con ULTI, ya que muchos inversionistas aún les da miedo invertir en ULTI porque ha sido un ETF súper volátil en el precio. En el dividendo ha sido muy estable, el dividendo lo ha mantenido de un 70-90% casi desde su lanzamiento a la bolsa de valores. Estamos hablando de ULTI. Pero sí, su precio ha sido muy volátil debido a que la caída es superior al 60% en el precio de que se lanzó la bolsa de valores. Pero lo que ha hecho que muchos inversionistas estén agregando a grandes cantidades de posiciones en su portafolio de ULTI es porque en los últimos 6 meses ha tenido una muy buena estabilidad en el precio y el dividendo ha sido excelente. Por eso es que últimamente ha estado teniendo bastante popularidad este ETF, pero aún así sigue un temor grande en la comunidad de inversionistas por la caída que hemos visto en el precio desde su lanzamiento. Así es que si este ETF,
el de Salty, es que hace eso que acabamos de mencionar, que siga el precio de Ulti. En las caídas de Ulti que vemos un alza en el precio en STF, y cuando suceda lo opuesto en Ulti, que vemos lo opuesto en STF, creo que va a ser una muy buena opción, inversionistas. En mi caso, definitivamente lo voy a poner en mi lista de seguimiento muy cerca. Cada día, cada rato lo voy a estar vigilando. Si es que veo que está siguiendo un poco cerca lo que es Ulti, definitivamente voy a agregar una buena cantidad de posiciones a mi portafolio. Así es que ahí lo tienen, inversionistas. Es el ETF que vamos a analizar el día de hoy, que es súper nuevo. Se está lanzando a la bolsa de valores el día de hoy. Si es que antes de continuar a ver las conclusiones finales, recordarles, inversionistas, que si este contenido, esta información que les traemos aquí al canal les ayuda de alguna manera para tomar decisiones en su portafolio, no olviden darle un like al video. El único que les pedimos a cambio es súper fácil para ustedes y es un apoyo bastante grande al canal con los likes que le dan a los videos. Dicho eso, vamos a pasar a ver las conclusiones finales. ¿Qué sucede? A mí me gusta el ETF. Va a tener un ETF, un portafolio diversificado, pagos semanales, y lo que se está mencionando que va a seguir muy de cerca a Ulti, así es que todo eso es positivo. Si eso es verdad, definitivamente voy a agregar unas posiciones a mi portafolio. No sé si lo vaya a hacer hoy mismo que se está lanzando a la bolsa de valores, o espere un poco, quizás agregue algunas pocas el día de hoy. Voy a estar siguiendo el precio de Ulti y de Salty durante el día, hoy y mañana, y basado en eso tomar mi decisión. Pero si es que sucede eso, definitivamente me gusta el ETF y muy posible agregue unas posiciones a mi portafolio, unas pocas, pero si es que veo que va siguiendo de cerca a Ulti, ver en el futuro ir agregando más. Dejen en los comentarios, inversionistas, qué les pareció este ETF. ¿Les gustó? ¿Cómo lo miran? ¿Una opción para su portafolio, para su lista de seguimiento, o simplemente es un no? Estaré leyendo sus comentarios. Saludos y hasta la próxima.